toda democracia se sostiene sobre el respeto de derechos fundamentales. Y creo que lo que ha hecho precisamente el informe de la Comisión Interamericana es eso, ha interpelado públicamente sobre lo que nunca debió pasar en nuestro país. ¿Y cuál es el siguiente paso, congresista ese Luque? desangramiento. Reiterando la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del día de hoy de declarar improcedente la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por la situación de sangre que se perpetró durante las protestas en su contra y que para la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no hay mayor elemento para que la misma pueda prosperar dentro de esta instancia parlamentaria. Congresista Luque, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, parlamentarias. Sabemos que han sido 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. Dentro de ellos, su voto en contra de que se pueda archivar esta denuncia a solo unos días del informe de la CIDH, donde se habla de masacres y asesinatos extrajudiciales. ¿Cuál es la opinión que tiene usted frente a lo que ha pasado hoy día en la SAC? En realidad creo que esta decisión es una expresión de este nuevo oficialismo instalado en el Congreso de la República, que ha decidido bloquear toda posibilidad de emplazamiento político al gobierno de la señora Dina Boluarte. Esta denuncia constitucional, que además recoge un conjunto de elementos probatorios donde demuestra que hay una posible responsabilidad política en todos los hechos que han sucedido y que finalmente se han visto evidenciados también en el último informe que se ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lamentablemente se ha archivado. Hoy varios parlamentarios hablan de que se investigue, pero llegado el momento votan en contra o se abstienen. Entonces esto significa que no existe ningún compromiso para generar un esclarecimiento en términos de verdad, investigación, y menos las posibilidades incluso de emplazamiento político. Ya sanción política, sinceramente ya no tengo ni confianza en eso, pero por lo menos permitir que haya una investigación para saber, por ejemplo, en qué circunstancias se dieron las declaratorias de emergencia, saber, por ejemplo, cómo es que se desarrollaron estos planes operativos, por ejemplo, saber si efectivamente cuál fue el rol de la señora Dina Boluarte. Ahorita yo acabo de escuchar a su abogado, por ejemplo, diciendo que ella dio órdenes que no se disparar y luego se contradice. ¿Qué pasó? Sin embargo, no podemos saber nada de eso. Congresista. Lamentablemente, pues se toma esta decisión de esta naturaleza. Claro, y esa posición del gobierno no es nada nueva en realidad, y mucho más aún se ha ratificado con esta respuesta a las observaciones que hizo a este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como publica el semanario Hildebrand en su 13 el día de hoy, cuando, por ejemplo, uno de los puntos de respuesta o de observación que hace el gobierno a este informe de la CIDH sostiene lo siguiente: que, como se señaló, los posibles excesos en el uso de la fuerza militar, lo ponen como posibles excesos en el uso de la fuerza militar policial, son objeto de investigación y seguirán su curso procesal a fin de determinar tales responsabilidades individuales. Sin embargo, dice la respuesta del gobierno al informe de la CIDH, corresponde evidenciar lo siguiente: tales resultados lamentables no han sido generados por decisiones políticas autoritarias. La actuación estaba sujeta a directivas legales, proporcionales y necesarias, y se determinaron en un marco constitucional democrático que no admite métodos gubernamentales ilícitos. De ninguna forma se promovieron directa o indirectamente actitudes o prácticas de represión fuera del marco legal. Es la respuesta del gobierno frente a este informe de la CIDH, que al parecer 11 parlamentarios terminaron acogiendo para que tomen la decisión de archivar esa denuncia contra la presidenta en el Parlamento. Por eso es importante una investigación, porque el gobierno, y evidentemente para quien es presumiblemente un violador de derechos humanos, no va a aceptar que ha violado derechos humanos. Por eso es importante que haya una investigación objetiva. Esta denuncia que presentamos aún en enero con mi bancada era una denuncia por infracciones constitucionales. Hemos presentado luego en el mes de marzo una denuncia por delitos. Esta denuncia por delitos aún no se ha tratado. Veremos cuál es la postura. Pero el informe que propuso la señora Camones era realmente, desde mi punto de vista, incluso en términos jurídicos, no tenía mayor sustento, porque incluso no hace una valoración ponderada entre lo que fueron los actos de vandalismo, que nadie niega
que han existido y que yo he rechazado tajantemente. Sin embargo, no hay una ponderación de lo que ha significado la infracción de derechos y de valores fundamentales que son base de toda democracia, que es la vida, la integridad de personas que han sido afectadas. No hay una ponderación adecuada. Luego tampoco hay una ponderación adecuada sobre el tema del uso proporcional. En el informe prácticamente se da a entender que la policía podía actuar como quisiera, cuando en realidad sabemos que el uso de la fuerza se implementa sobre la base de un conjunto de principios. ¿Y eso cómo se sabe? Se sabe sobre la base de un conjunto de investigación que se aperture. Y tampoco ha querido considerarse en este informe, porque incluso el día de ayer nuestra bancada presentó un escrito pidiendo que se valore, ¿no es cierto?, como prueba los contenidos del informe de la Comisión Interamericana, se sometió a voto y se rechazó. Se dijo que era un informe sesgado. Entonces, yo creo que acá hay un cuestionamiento de fondo que hay que hacernos. ¿Cuál es lo común que puede finalmente considerar una clase política? Porque si hay una clase política que considera que el informe de la Comisión es un mamarracho, como algunos han estado escuchando que dicen o que consideran, entonces realmente no tienen valor sobre lo que significa el tema de la democracia, porque toda democracia se sostiene sobre el respeto de derechos fundamentales. Y creo que lo que ha hecho precisamente el informe de la Comisión Interamericana es eso, ha interpelado públicamente sobre lo que nunca debió pasar en nuestro país. ¿Y cuál es el siguiente paso, congresista Luque? Porque creo que está clarísimo de que ya el sector de la derecha, bueno, parece oídos sordos, ciegos, no ven absolutamente nada, ¿no? Hay un trabajo en conjunto con la señora Boluarte. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Van a buscar interpelar al premier? ¿Van a impulsar una segunda moción de vacancia contra Dina Boluarte? Usted sabe que cuando yo hablo de nuevo oficialismo, es que es un nuevo oficialismo además mayoritario. Así que no tenemos los votos. Hay que ser bastante sinceros para eso. No existen votos. Varias censuras que se han presentado no han prosperado. Y ahí está el nuevo oficialismo haciendo el bloqueo correspondiente y el Congreso ha decidido renunciar a su labor de fiscalización política en ese sentido. Entonces, yo creo que vamos a mantenernos vigilantes en la investigación formal que está siguiendo el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que empezar a mostrar ¿Es suficiente para ustedes? Porque hay un equipo especial de fiscales, fiscales, ¿no?, sobre este caso, pero según la CIDH hay que tener personas especializadas en el tema. Así es. Este equipo especial tendrá que recoger parte de esas recomendaciones. La Comisión Interamericana, luego de este informe, de hecho, tiene las posibilidades de hacer un conjunto de supervisiones. Entonces, no puede solo haber investigaciones y que estos no hayan resultados. Las investigaciones tienen que ir mostrando resultados y evidencias, porque no podemos generar que se perpetre la impunidad. Y lo otro es de que hay que recordar que en la historia de nuestro país, los casos graves de violaciones a derechos humanos no han sido sencillas. Ha costado años alcanzar justicia. Un ejemplo muy concreto es el caso del señor Urresti. Entonces, y eso ha demostrado también que la organización, las víctimas se han ido organizando, y eso es algo que han hecho las víctimas, tienen una asociación nacional, y este es un tema indiscutiblemente que tenemos que seguir trabajando para que la verdad, ¿no es cierto?, se imponga y evitar la impunidad, pero además hacer memoria de lo que ha sucedido, por qué ha sucedido y por qué no debe suceder nunca más. Claro, y otro ejemplo emblemático es que cuando se trata de violaciones de derechos humanos, los procesos son bastante larguísimos, tediosos y lentos. Es el tema de esterilizaciones forzadas, que aún sigue vigente dentro del fuero judicial. Pero, congresista, y yo retomo la pregunta que plantea Katiuska, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a suceder ahora dentro del Parlamento, entendiendo que hay bancadas que van a blindar de una u otra manera a la presidenta Boluarte? Bueno, nosotros nos vamos a mantener firmes, por lo menos esa es mi posición política. Yo me mantengo firme en mi posición de opositora y de seguir denunciando esta situación, no acompañar estos casos que se están investigando. Creo que congresista, ¿llevarían el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la base de este informe de la Comisión? Sí, mire, recuerde que esto que ha trabajado la Comisión Interamericana, hay un conjunto de recomendaciones que se dan y luego no es que son una declaración, tienen que ser implementadas por el Estado y hay un tiempo en eso. Luego de eso, ¿no es cierto?, las víctimas tienen las posibilidades de recurrir a la Corte Interamericana, ya hay mecanismos para eso, vías medidas cautelares,
y pueden generarse un conjunto de sanciones también al Estado peruano, porque no es una persona. Y los grupos de izquierda, observando como en al su Estado como caso, tal. acompañarían a las víctimas a que este informe sea visto también en la Corte Interamericana para que se pueda dar la sanción penal correspondiente o la sanción que le atribuye. Sí, creo, o sea, Están en efectivamente, proceso, creo que hay entiendo, que- ¿no? Carlos Rivera ha dicho que ya están en Sí. proceso. Así es, hay varias denuncias que se han presentado, hay denuncias que están en el foro interno, ¿no es cierto?, a nivel de la Fiscalía, ya sabemos que hay una demora ahí, y hay medidas que ya las propias familias han presentado, así que esos son caminos que van a seguir de manera paralela, y aquí lo importante es que esto no se perpetúe en un sentido de impunidad, y que tarde o temprano pues tendrán que caer los y las responsables que han sido parte de toda esta situación, como digo, han enlutado pues al país y a muchas regiones. Bien, Gracias. congresista. Muchas Congresista gracias. Luque. Buenas noches.